Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Esta noche nos toca hablar con una persona que seguramente muchos de ustedes ya la conocen, que es Horacio Giusto. Eh, es una persona, bueno, es un facho, ¿no? De lo peor, de lo más nazi que encontré en la vuelta. Y acá les traigo para que se deleiten un poco con nuestro dialecto fascista y lleno de opresión. Bienvenido, Horacio. Si podés presentarte para los que tal vez no te conozcan. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la presentación. Bueno, yo soy Cimiento Horacio Houston, uno de los miembros fundadores de la Fundación Libre. Tengo el programa radial a cargo que es justamente La Resistencia, que es más que todo un proyecto audiovisual, y también soy escritor. Mi primer libro ya sale en estos días porque está en trabajo editorial, y ya estamos trabajando en el segundo libro, que es justamente el tema central, el ecologismo, especialmente en los aspectos culturales. Ese sí lo escribo con uno de mis socios y un gran amigo también. Así que simplemente eso, padre de familia, no más currículum vitae que eso para ahora. Perfecto, no hace falta. Contame, Horacio, porque ahí vos ya de entrada mencionaste un par de cosas que generalmente no asociamos. A ver, cuando yo acá en el marco del chat que puse, este, puse una parte de la imagen del pañuelo celeste de las dos vidas. Y generalmente cuando hablamos, por ejemplo, de estar en contra del aborto de las dos vidas, no hablamos del ecologismo. Entonces, el otro día yo te escuché hablar en una charla muy buena y hablaste del ecologismo y yo dije, epa, acá hay algo interesante que no siempre se trata. Hacenos una introducción em, al ecologismo como parte de toda esta problemática cultural que estamos teniendo. Bien, particularmente el ecologismo hay que entender de dos puntos de vista muy particulares. Yo sé que mucha gente podría entender el ecologismo y en algún punto incluso vincularlo al veganismo y el activismo ambientalista también, amparándose en ciertas teorías, digamos, más pretéritas, pero esto sería como una falsa reducción, porque lo que nos interesa es un fenómeno muy particular, que es desde los 60 en adelante. Pero que aún así tenemos que remontarnos al siglo XVI en adelante. Entonces, como que en un punto el que me escucha decir, esperen un poco, es contradictorio, porque yo omito ciertos autores a propósito y soy consciente que así es, porque no me interesa la discusión en este punto respecto a los tratados que pueda haber tenido los antiguos griegos. Sí, por ejemplo, ciertas tesis clásicas que son las que toma justamente el aparato postmoderno, porque mi análisis está centrado en la postmodernidad, y no sería básicamente escribir la historia universal del pensamiento filosófico. Ahora bien, hecho esta introducción, vamos a hablar un poquito de ecologismo. ¿Por qué el ecologismo importa? Porque es una de las banderas de lucha del progresismo. Y sin ir más lejos, creo que es una de las banderas de lucha más importantes, y acá me remito a mi amigo Agustín Laje cuando él explica que el poder más feroz y el poder más avasallante es aquel poder invisible, que no se nota. Vamos a dar un ejemplo concreto para que la gente entienda esta abstracción que hemos planteado. Muchas veces las personas se sienten alarmadas en la actualidad cuando ven que el feminismo avanza y censura la libertad de expresión, o impone leyes de cupo, o avasalla lo que es la propiedad privada en las contrataciones, o incluso la agenda legislativa con cupos dentro de los partidos políticos. Entonces viene esta amenaza y de repente se sienten bastante preocupados. Es más, ven los padres de familia preocupados cómo avanza justamente la educación con ciertos tintes progresistas sobre sus hijos. Sin embargo, para el que es argentino, esto le parece sumamente grave, el feminismo. Y si yo les digo, y el ecologismo es como que no existe. Pero el ecologismo llegó a tal punto que termina modificando la Constitución Nacional. El feminismo en todo caso va a modificar algunas leyes, pero en el 94 modifica la Constitución Nacional al punto de hablar de los derechos ambientales, que es lo que posteriormente nos permite hablar de lo que se conoce como los derechos de los animales. Y sobre esto hay una temática, porque soy escéptico de los derechos de los animales, lo cual no implica favorecer el maltrato a un animal o favorecer la actitud predatoria sobre el ambiente. Pues volvamos al tema del ecologismo, entonces, ¿por qué nos centramos en la posmodernidad? Pues nos centramos justamente en 1960 para adelante. En 1960 en adelante aparece una serie de autores muy particulares. El libro nuestro se centra exclusivamente en Paul Ehrlich y todos los que tienen un corte, lo que podríamos decir post-marxista o más que todo progresista. Después vamos a hacer una aclaración de por qué hacemos esta distinción.
Paul Ehrlich, cuando escribe La bomba demográfica, toma la teoría malthusiana y la traslada a esa teoría malthusiana en cuanto a la producción aritmética de alimentos y la producción exponencial de población. Toma estos elementos, los logra amalgamar a una agenda que ya venía fogoneada por la ONU, y es cuando aparece lo que se conoce como el control poblacional o el control demográfico, si lo quieren ver en términos más coloquiales. Entonces, el ecologismo es mucho más que un proyecto post-marxista. En efecto, van a notar que la inmensa mayoría de ecologistas, por no decir todos, son marxistas. Fomentan la intervención de la propiedad privada. Claramente que es la bandera de lucha del marxismo, es fomentar la intervención de la propiedad privada. Pero también hay por detrás una agenda geopolítica que busca en efecto la reducción o en todo caso el control demográfico. Y el ecologismo es una bandera impresionante, porque ¿qué sucede con las tesis utilitaristas que son las tesis en efecto ecologistas? Vamos a tomar un ejemplo concreto para que entiendan cuál es la tesis de Paul Ehrlich. En vez de hablar tanto de filosofía como solemos hacer o citar libros, aunque recomendamos que lean La bomba demográfica para entender de qué hablamos cuando hablamos de control poblacional, lean el pensamiento de Peter Singer. Vamos a tomar Peter Singer, escribe Liberación Animal, donde él plantea básicamente que los animales están a la par de los humanos, que incluso una vaca tiene más percepción del peligro y por lo tanto una existencia más validada que un niño por nacer o con un niño con discapacidad mental. Esto está documentado, yo sé que suena un poco chocante, pero es la realidad que está documentado en el libro. Bueno, Peter Singer incluso llega a decir una tesis utilitarista por antonomasia. Está bien, por ejemplo, en épocas de pandemia, discriminar a la gente de tercera edad, porque todos vamos a llegar a ser viejos, por lo tanto no es discriminar a un sector sí y a otro sector no en base al color de piel, por ejemplo. Entonces él define esa tesis utilitaria. Y el ecologista es utilitarista. El ecologista dice, bueno, busquemos la mayor satisfacción posible para el mayor número de personas posible y el menor sufrimiento posible, con todo lo que implica la eutanasia, el aborto, en nombre de las libertades, generar una agenda antiespecista, básicamente es lo que normalmente se ve. Hay alguien que Pero decía, que acá, no me acuerdo el nombre en este momento, que decía, en las sociedades donde se adora a los animales, se sacrifica a los humanos. Tampoco te acuerdas que lo dijo, yo no me sí, acuerdo, pero es tal cual. Chesterton, y no lo dijo así, pero es parecida a la tesis del hombre eterno de Chesterton. En el hombre eterno él plantea esto. Como vemos, todas estas agendas van de la mano. Pero ¿cuál es el fondo de la cuestión? ¿Por qué nos interesó el ecologismo? Como dijimos, además este proyecto de intervención y este de reducción es la bandera por antonomasia del progresismo. Un progresismo que tiene las características propias y todo momento progresista, que si hay tiempo después las enumeramos y las explicamos. Pero el ecologismo no es una preocupación genuina por el cuidado ambiental. De hecho, el cuidado ambiental surge en efecto con el apogeo de la cristiandad europea, que viene a frenar la actitud predatoria de los pueblos germánicos. Esto es una cuestión sociológica, ni siquiera es apologética. Esta actitud predatoria, sin embargo, termina apareciendo posteriormente en una suerte de revolución industrial, pero también en la propia naturaleza del hombre, que va a terminar regulando en efecto, los contaminantes y las zonas más dañadas, por así decir, por su propia actividad. Quieren verlo en un ejemplo muy sencillo. El hombre es un ser racional que optimiza los recursos. Donde más se ha fogoneado la propiedad privada es donde menos especies en peligro de extinción hay. Y donde el Estado tiene una mayor intervención en la naturaleza y en los cuidados ambientales es donde más contaminación hay. No en vano, los países categoría T1 en el Tratado de París, y por eso se retira Donald Trump, son los países que tienen que financiar mediante la ONU los países categoría T2, que son los países con economías socialistas, pero que en este nombre del ambientalismo y del socialismo terminan siendo los más contaminantes y donde mayores especies en peligro de extinción hay. Por dar algún ejemplo concreto y ver cómo esto se aplica a la realidad. Pero como siempre decimos en la posmodernidad, lo que se importa es el discurso y el sentimiento. Pero esto que parece algo tan noble como cuidar un animalito, en el fondo lo que hay en efecto es bajar la naturaleza del hombre y reducir la naturaleza del hombre a un comportamiento en manada, como le gusta el socialismo, comportamiento controlable, como le gusta ver a los comunistas, donde son todas vacas fáciles de acarrear, porque no es que el animal va a subir en dignidad, lo que se baja es la dignidad del hombre, un hombre que ya no razona, que se deja manipular por la motivación, que está íntimamente vinculado a la posmodernidad, el tema de las emociones y el control de las emociones en defecto. Entonces, como vemos, es un tema importante del ecologismo. Además, lo que importa es la intervención estatal, la privación en la libertad,
el ataque a la dignidad humana, el control poblacional, la reducción poblacional, la vulneración del derecho a la vida en nombre de que somos muchos habitantes y hay que reducirlos, lo cual también es un mito, igual que tantos otros mitos que se cierran en torno al ecologismo, pero todo siempre se reduce a lograr que el individuo quede totalmente atomizado y aislado, creyendo que su existencia vale lo mismo que la de un animal o una bestia de tiro. Tal cual. Básicamente, esa es Lo la vemos, traducción a esta creo, parte. muy hoy en día con esta moda, si se quiere decir, de los perrijos, ¿no? De todas las personas que prefieren tener mascotas antes que hijos y que los tratan de esa manera. Hace un tiempo hablaba con un amigo sobre qué negocio se puede poner en esta ciudad que funcione, que ande bien. Lo primero que me dijo, pet shop. Metete un pet shop, viste, vender cositas para los perros, la gente se gasta la plata comprándole juguetitos a los perros. Yo dije, no, este tipo está loco, ¿qué me está diciendo? Y al poco tiempo vi que aparecieron alguno que otro y es ridículo. La verdad, uno, obviamente en la mente normal no entra en razonamiento, ¿no? Pero es impresionante todo este fenómeno que hay, que considero que es relativamente moderno porque hace 20 años no era así. Además, vamos a tocar ese tema, por ejemplo, de los perrijos, que es muy simpático, que es muy interesante. Muy interesante. Lo vamos a vincular un poquito también a la posmodernidad. Miren, ¿qué es lo que caracteriza la posmodernidad? Vamos, resumidamente, para entender cómo llegamos al tema de los perrijos, hay que hacer un poquito de historia. Hay que hacer un poco de historia, lamentablemente. Cuando se quiebra la cristiandad allá por el siglo XVI, aparecen dos grandes fenómenos. El primer fenómeno es que aparece el Estado absolutista. No es que las monarquías eran malas, de hecho las monarquías eran muy reducidas en la Edad Media. Ni siquiera se hablaba de derechos en la Edad Media, se hablaban de libertades. Digo esto porque hay algunos libertarios por ahí que han perdido el rumbo y no saben cómo es la historia completa de la filosofía. Está bueno leer todo, no una parte nomás. Aparece el Estado absolutista en el siglo XVI. Entonces aparecen las regalías, lo que implica una merma en el poder de la iglesia. Pero en esta pérdida de poder de la iglesia también se quiebra la filosofía. La filosofía cristiana también se quiebra. Entonces ya no se habla más de Santo Tomás de Aquino o de San Agustín. El principio de autoridad que era propio en los estandartes educativos de aquel momento hizo que necesitasen retomar a otros autores. ¿Y a quiénes van a retomar? A los clásicos griegos como principio de autoridad. Por eso hay un resurgir del pensamiento platónico, del pensamiento aristotélico, incluso de postsocráticos algunos. Cuando se retoma a los griegos, y acá viene lo interesante, en este nuevo estado absolutista enorme, también se retoman las tesis animistas, o podríamos decir panteístas. Esta idea de que hay un dios o una deidad presente en la naturaleza, presente en este mundo, el mundo terrenal. Que no es un tema menor y vamos a ver cómo se vincula todo esto también, ¿no? Estas ideas afloran y crecen, empiezan a crecer. A tal punto que pensemos que hay otro, el segundo fenómeno que yo dije que esto también se vincula a la posmodernidad, aparece una máxima muy interesante en ese momento, una máxima muy característica, que era básicamente decir, pienso, por lo tanto existo. Entonces lo que te están diciendo es, bueno, no estoy muy seguro de lo que hay en el mundo externo, pero estoy seguro de que pienso. Entonces puede haber un mundo al estilo platónico, hay un mundo de ideas perfecto, separado de mí, pero que lo puedo llegar a conocer por la razón. Al menos de mis ideas estoy seguro. Bueno, en la posmodernidad, les hago un spoiler, es siento, por lo tanto existe. Y van a ver cómo todo se reduce al sentimiento y cómo esto se vincula a los perrijos, al ecologismo, a estas agendas progresistas. Todo por el sentimiento. Luego, como vemos que evoluciona, parece un personaje muy curioso, de hace unos 2 siglos aproximadamente, un personaje muy pintoresco también, que crea este mito del buen salvaje. Esta idea de las democracias, las ideas comunitarias, que volvamos a un estado anterior a la civilización, un estado anterior al Estado, pero ya ni siquiera el Estado, ni siquiera ni el Estado absolutista, ni menos que menos a las organizaciones, a las poliarquías medievales, incluso anterior a los estados griegos, podríamos decir. Ante este mito del buen salvaje, en su querido Rousseau, de esta idea del comunitarismo primario, que incluso va a tomar algunos elementos en Simón y más que todo Marx también va a tomar muchos de estos elementos. Ahora vamos a entender por qué el ecologismo tiene un marcado tinte marxista en algunos puntos. Esta idea de las vidas comunitarias, estas vidas sin civilización, sin capitalismo, estas vidas todos hermandados como alrededor de la Pachamama. Entonces, claro, vienen las feministas o vienen los indigenistas y se sienten muy cómodos en estas alianzas con los ecologistas. Y acá lo que importa es combatir al que es hombre
blanco, heterosexual, descendiente de europeos, cristiano y capitalista. Ahí le resumí el El enemigo gran por destructor, ¿no? definición. El devorador El el Batman, devorador de mundos. Sí, sí, tal cual. el Batman. Esas 6 características es Batman. ¿Quieren ver los enemigos de Batman? Tenemos a Mr. Frío con el cientificismo positivista, lo tenemos al Guasón con el anarquismo, lo tenemos a Bane con el terrorismo, lo tenemos al Pingüino con el sindicalismo, lo tenemos a Hierba Venenosa con el ecologismo, a Gatúbela con el feminismo. O sea, pero el Tal cual, enemigo es sí, sí, siempre el están mismo. todos. Digo, No me había fijado en eso, está bueno. estos ejemplos sirven para que la gente por ahí como que no se quede en la abstracción de los discursos, pero estamos viendo que en efecto el pensamiento de Rousseau avanzó en esos términos. Seguimos avanzando en el tiempo, como hicimos, estamos como una suerte de autobús mágico viajando por el tiempo y llegamos a la posmodernidad, 1960, 1950, algunos los focalizan en 1970. Hecho paradigmático, la Segunda Guerra Mundial lo que pone al descubierto, además de que es la puerta de entrada del globalismo, que eso requiere otro análisis también. No solamente entramos al globalismo, entramos también al fenómeno particular de la posmodernidad, donde los metarrelatos, acabo de tomar a Lyotard, porque a mí no me molesta leer gente de izquierda, me encanta leer gente que no es afín a mis ideas. Pero Lyotard dice algo cierto, se han acabado los metarrelatos. Por eso me llama la atención cómo algunos por ahí liberales siguen peleando con Marx cuando la propia izquierda enterró a Marx. La propia izquierda agarró, le hizo una fosa hermosa a Marx y le dijo, muchas gracias por sus servicios, hasta acá llegó usted, es momento de avanzar. Pero muchos liberales en ese afán de querer crecer pelean contra alguien que la propia izquierda ya desmintió. Pero por este fenómeno, en la posmodernidad se acabaron los metarrelatos. ¿Cuáles eran los 3 grandes metarrelatos que tenía la sociedad occidental? El cristianismo, por eso me llama la atención como, y miren que se dice alguien que es católico, llama la atención como muchos católicos cuando viene el incendio de Notre Dame, por ejemplo, dicen, no, nuestra iglesia, la iglesia ya hoy por hoy es un museo, ya no es más la identidad cristiana del medioevo, donde todos teníamos la misma cultura, el mismo credo, la misma moneda, el mismo lenguaje. Ya desapareció eso. O en todo caso desapareció esa visión homogénea de la cristiandad para dar lugar a una visión homogénea del globalismo, que eso sí creo que es cierto. Pero hoy por hoy una iglesia es un museo, no es que hay gente que define su identidad a partir de la fe. Es un fenómeno cultural propio de la modernidad. Desaparece el cristianismo, desaparece el liberalismo, desaparece el comunismo. Por eso es hermosísimo ver por ahí en redes sociales cómo tanta gente se esfuerza realmente mucho en tratar de definir gente como la IPPF o George Soros o Bill Gates, donde dicen, no, tienen pensamientos progresistas de izquierda, pero son magnates capitalistas, y como que no logran encontrar la forma de calificarlo, o es de izquierda o es de derecha. A Sí, mí sí, y me pasa muchos te que me dicen, dicen a mí, lo he visto mucho en algunos, no voy a decir todos para que no se enojen, algunos libertarios que te dicen que, bueno, por definición Bill Gates es bueno porque es un tipo capitalista y que produce, que genera productos de consumo para todos nosotros y gracias a él tenemos computadoras. Entonces ya por definición es bueno, este, igual que puede hacer cualquier otro de estos magnates, ¿no? es así, es tal como lo has dicho vos. Y van a ver cómo esto se empieza ya a vincular más cerca el tema de los perricos. Me dijimos, hay un quiebre con los metarrelatos. Por definición, si se quiebra A, vamos a un poquito de lógica aristotélica, bueno, sí, ¿cuál es el principio no contradictorio? El principio no contradictorio es que no se puede ser y no ser simultáneamente. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Si no hay metarrelatos, por definición van a aparecer los microrelatos. Antes, con todas las críticas que uno le puede hacer al positivismo científico, del cual también podemos hablar y que se vincula a lo que vienes planteado vos, al tema del dinero y el avance científico, pero antes había una idea objetiva, le mandamos a hablar a nuestros amigos objetivistas de paso, pero antes había una idea objetiva de lo que era bueno, bello y cierto. Es decir, antes, si uno leía a Edmund Burke, hay un libro hermoso de Edmund Burke, todo el mundo lee de Edmund Burke, reflexiones sobre la Revolución Francesa. Yo recomiendo que antes de leer eso, que es muy interesante, por cierto, lean de lo sublime y de lo bello. Es más, si a alguien no le gusta leer de lo sublime y de lo bello de Edmund Burke, pueden ver un documental de Sir Roger Scruton, padre del conservadurismo contemporáneo que falleció en este verano, que se llama Why Beauty Matters, ¿por qué importa la belleza? Entonces, hay criterios objetivos de belleza, criterios objetivos de certeza y criterios objetivos de bondad. Existe, eso existe, es objetivo.
pero en la posmodernidad no. ¿Cuántas veces le habrá pasado a alguno de los que nos está escuchando en este momento escuchar decir, no, tú vos tenés tu verdad y yo tengo mi verdad? O todo es relativo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado eso? Claro, lo que sucede es que si hay tantos microrelatos, si hay tantos microrelatos dando vuelta, cada ser humano es una verdad en sí mismo. Es más, ¿cuántas veces han escuchado que cada individuo es un fin en sí mismo? ¿Cuántas veces han escuchado que la libertad es un fin en sí mismo? Y esto arrastra gente de derecha y arrastra gente de izquierda. Esta idea de que la libertad es un fin en sí mismo, el individuo es un fin en sí mismo, lo que está diciendo es, si yo soy un fin en sí mismo, quiere decir que yo mismo puedo crear mi propio destino y que todo destino es tan respetable como el del otro, porque somos todos humanos, somos todos a la par. La democracia, en efecto, es eso. Es decir, vale lo mismo el momento de crear leyes, lo que opina un degenerado que lo que opina un padre de familia honesto y trabajador. Vale lo mismo, votan igual, ponen el mismo voto en el mismo lugar y terminan definiendo lo que es en efecto el poder político coercitivo a la postre. Sí, sí, y hoy en día es más, ¿no? Hoy en día, a ver, tenés el ejemplo que pasó en Argentina, ¿no? El amor por el chorro que tienen en Argentina es una cosa descomunal. O sea, es Ahí va, los salvadores de la patria son los que están adentro de la cárcel. exactamente. Y ahí y van a ver que todo esto que estamos haciendo es toda una introducción para tocar un solo fenómeno, el perrijo. Van a ver que todo esto que estamos haciendo, ¿por qué? Porque si las personas ya empiezan a dudar, ya no dudan del mundo exterior objetivo externo, y Santo Tomás de Aquino tiene una labor impresionante en la construcción de la filosofía occidental porque toma las premisas de Aristóteles y logra mancomunar justamente esta idea de lo deontológico con lo utilitario a la vez. Entonces, hoy por hoy es casi imposible tomar esta filosofía porque necesariamente te obliga a tomar posición por la cultura más deontológica, por la cultura más utilitarista, incluso algunos coquetean con el relativismo moral en algunos aspectos, pero ciertamente que en este quiebre ya no se dudó solamente del mundo objetivo externo, la filosofía aristotélico-tomista. También se empieza a dudar de las propias ideas, porque hay un quiebre, la gente ya no se liberó con los procesos de liberación, que eso es tan común escuchar hablar de libertad. La gente ya no se liberó de la Iglesia Católica en el siglo XVI, o del Estado con la Revolución Francesa, o con la cristiandad, con las revoluciones de la Segunda República, de los cristeros. También se empiezan a liberarse de la ética. Por eso aparecen los cientificistas que dicen que en realidad mientras la ciencia avance, la ética es un freno, aquellos que reducen todo el materialismo, este propio progresismo. Materialismo que puede ser o la lucha de clases o decir que todo lo que ingresa al mercado es moralmente válido porque ingresó al mercado. Ejemplos concretos, la gente que sigue la corriente más, ni siquiera narcocapitalista, porque los narcocapitalistas como Hans Hermann Hoppe o Rothbard, de hecho, eran bastante conservadores en varios puntos, sino de corriente más como la de Gloria Álvarez para que se entienda este punto. Entonces estamos viendo que lo que sucede es que si ya dudo de todo y me quiero liberar de todo, en un momento también me voy a liberar de la gente que se libera de la razón. Ya ni siquiera ya se han liberado de la naturaleza, de Dios, del esto, se liberan de la razón. ¿Qué es lo único que queda? Lo más maleable, lo más voluble. El sentimiento. Y acá aparecen los perricos. Porque lo que ha quedado en la oportunidad es siento, por lo tanto, siento igual, siento y de allí se sigue que existo. Si algo siente, existe, pero si no siente, no existe. Porque si una vaca siente dolor, entonces yo puedo sentir que es un ser humano o al menos es una persona no humana, como dicen algunos, porque siente dolor la vaca. Entonces ya entra en el estatus de persona. Pero ¿por qué no entra en el estatus de persona el niño por nacer? Porque no siente dolor. Ahora bien, yo me podría sentir mujer un día. Es más, acá es muy interesante esto para los que son por ahí un poco más libertarios o más liberales. Esta va a ser una parte muy entretenida para ellos. Porque en un momento colisiona y la cuestión de la verdad objetiva, especialmente con las tesis objetivistas, con esta idea del respeto irrestricto del proyecto de vida ajeno. Hay como una colisión en un punto dado. Porque yo me podría sentir mujer. Ahora, alguien me va a decir, no, hombre. Es decir, no, no, homofóbico. Ya te empezamos. Esa es la tesis de Foucault. La tesis de Foucault es básicamente estigmatizar mediante la enfermedad al disidente para callarlo, porque al loco no se lo escucha. Históricamente ha sido así. Bueno, esa es la tesis de Foucault, y es la que utilizan incluso muchos, algunos que son supuestamente anticomunistas. Supuestamente. Pero como estamos viendo, yo me siento mujer un día. Pero ¿qué sucede?
Va a venir John y me va a decir, esperen un momento, vos no sos mujer, objetivamente vos naciste hombre. Cambié los significantes, pero el significado es el mismo. Seguís siendo hombre, tenés características diferentes al otro sexo. Entonces, ¿yo qué voy a empezar a hacer? Voy a aplicar toda la tesis de la posmodernidad. ¿Recuerdan cuando hablamos de los perrijos y de cómo uno lo siente? Que yo siento que un perro es un hijo. Porque el sentimiento es muy peligroso en este punto. Todas las personas tienen emociones, todas las personas tienen sentimientos, pero no todas las pueden racionalizar y controlar. ¿Por qué todo es violencia en la posmodernidad? Nunca nadie se lo pensó eso. Nunca nadie se puso a decir, ¿por qué yo siento que todo es violento? Uno prende la tele, escucha a una periodista, tu discurso es violento. ¿Cómo actúan los espacios de censura en YouTube, en Facebook, en Twitter? Ah, por violencia, violencia discursiva, discursos de odio. ¿Por qué es violento? ¿Por qué se le vende un aborto a una mujer, pero cuando va a abortar no quieren que escuche los latidos del corazón o que vea las imágenes en la ecografía? Si supuestamente un conjunto de células inerte, porque es violento. ¿Por qué es violento algo que se está vendiendo como que no lo es? Porque la violencia en la posmodernidad es cuando colisiona el discurso con la realidad. Porque John y yo podríamos tener distintas teorías respecto a la gravedad. Yo podría decir, por ejemplo, que la Tierra es plana, y si la Tierra es plana, justifico la gravedad, la Tierra está en constante ascenso, entonces allí yo justifico que la lapicera cae. Y él podría decir que no, que la Tierra es redonda, porque hay toda una teoría de cuerdas, por lo tanto la gravedad funciona a partir de teoría de cuerdas. Podríamos discutirlo, pero algo que es real. ¿Cuál es la realidad? Que John y yo llegamos a pisar en el edificio, en la terraza, hacia afuera, no la contamos. O sea, eso es real. Lo real es que nos asomamos por el balcón un poco mal y ninguno de las dos la cuenta. ¿Por qué? Porque colisiona nuestro discurso con la realidad. Yo me podría percibir mujer, pero va a llegar un punto en el que yo no podría tener jamás, por ejemplo, cáncer en el cuello de útero. Yo no podría. Entonces, ¿cómo hago para yo no chocarme con esa realidad? Como el niño que no quiere ver, que dice, no, si no veo no pasa, si yo me tapo con sábanas no hay ningún cuco. Bueno, ese comportamiento infantil propio de la posmodernidad, donde tenemos niños hipersexualizados como adultos y adultos viviendo como niños, un eterno presente, es lo que lleva al desarraigo del pasado y por eso se atacan las iglesias y las estatuas, pero tampoco hay inversión a futuro, y por eso no hay cultura de ahorro. Ese eterno presente de la posmodernidad es querer vivir a partir del sentimiento, porque el sentimiento es siempre momentáneo. Lo que se siente es siempre momentáneo, es un momento, es un presente, y es lo que caracteriza la posmodernidad. Entonces van a ver que tanto con los perrijos como con el tema del género, todo se reduce al sentimiento. ¿Por qué? Porque si yo me sintiese mujer, ¿yo qué tendría que hacer para no colisionar con la realidad? Obligar a los médicos a que me traten de mujer, ejemplos puntuales, Inglaterra, Canadá. Obligar a que los niños sean adoctrinados para decir mentiras, que un hombre es igual que una mujer en términos biológicos. Hay que obligarlo, porque después el chico crece, si se le enseña a decir la verdad al chico, es grave, porque después va a ser un adulto que dice la verdad. Obligar a que los padres no puedan educar a sus hijos en sus hogares, porque los hijos son del Estado. Ejemplo puntual es Venezuela, Canadá, Argentina está yendo camino a eso. Obligar, obligar, mediante el Estado, a que participen en X condiciones hombres y mujeres en puestos claves, como pueden ser los CEOs de empresas, como sucede en Argentina, o en, por ejemplo, puestos políticos, incluso puestos artísticos. ¿Por qué? Porque se busca la igualdad, proyectos igualitaristas, esta idea de Rousseau de que somos todos iguales, que todos participamos en igualdad de condiciones, las comunas primitivas, en la cual no había distinción entre unos y otros, este mito del buen salvaje. Pero todo esto para convalidar el sentimiento, el sentir que es todo lo mismo. Porque si, no hay, porque si yo tuviese un respeto a lo que es bueno, bello y cierto en términos objetivos, yo tendría que reconocer que hay algo que se llama orden natural y algo que se llama, si hay orden, que es lo que hay, jerarquías. ¿Qué pasa? Si yo reconozco que hay jerarquías, tengo que reconocer que algunos entes o algunas personas van a estar en una cuestión de superioridad natural por sobre otras, en distintos aspectos. Pensemos, por ejemplo, si yo quisiese competir con John en términos de periodismo. Él sería superior a mí claramente. El mercado y la gente validaría y legitimaría que él tiene una cuestión de superioridad a mi persona. Y si yo quiero entrar a boxear y encuentro una persona que está mucho más entrenada que yo, de repente la realidad colisionaría con mi discurso.
Entonces aparece el poder político, que no es ni siquiera el poder del Estado, porque hoy por hoy empresas privadas tienen más poder político que el propio Estado, a buscar que se silencie aquello que haga colisionar los discursos y el lenguaje, porque aquel tema del lenguaje no es un tema menor, especialmente con el postestructuralismo, utilizar los mecanismos coercitivos para llevar el lenguaje a un determinado punto para que la gente construya desde la lengua, construya desde el discurso y no desde la realidad. Y no desde la realidad. Eso explica fenómenos que el feminismo, por ejemplo, hoy por hoy está más preocupado porque un hombre gana un concurso de belleza en España que en ayudar a una mujer en una situación de embarazo vulnerable en una zona pobre. Es para que vean en estos ejemplos concretos. ¿Qué pasa con los animales y el ecologismo? Esto, la gente siente que el animalito está a la par del hombre. Y como decía Chesterton en El hombre eterno, en la Edad Media el hombre se montaba arriba de un caballo para mostrar porte. Actualmente, en la posmodernidad, es el caballo que se monta al hombre. Y lo que parece una metáfora, en realidad es más real de lo que pensamos con el tema de los ecosexuales. Pero no me entienden esa cuestión porque nos bloquean por 5 años los canales. Mejor dejar ahí. Pero lo vamos a dejar ahí, pero es para que se vea en efecto hasta dónde ha llegado esta idea. Fíjense que hoy por hoy, en todos los espacios públicos y privados, absolutamente todo debate es posible. Cualquier tipo de debate, por más degenerado que sea, es posible. Pero no es posible plantear criterios objetivos de verdad. Ahí es cuando dicen, no, sos un totalitario, sos un fascista, sos un conservador anacrónico, ya estamos en el siglo XXI. O sea, todo se debate, todas las verdades son iguales, todas las culturas son iguales. El tema del relativismo cultural es apasionante también. Todo vale lo mismo, menos aquella voz que dice que no vale lo mismo todo. Y este es el gran juego de la posmodernidad. Porque lo que están haciendo es que en algún punto, y con esto ya cierro el tema del perrijo, ¿por qué existe el perrijo? Por una cuestión muy obvia. Hay un mito que es, bueno, antes del mito, a ver, si yo tengo un discurso, como dijimos, tengo que lograr disfrazarlo para que se adapte, porque la realidad manda, la realidad es la que es, la realidad es la que es, digamos. De hecho, uno ya lo ve desde el Antiguo Testamento en adelante. Soy el que soy, eso significa, hay cosas que son objetivas. Están ahí, nos gusten o no nos gusten. Este celular con el que yo estoy hablando está ahí, está presente, es una realidad. Después yo puedo inventar 20.000 teorías, como que nos comunique, como que nos atomiza. Eso ya es otro debate, pero no puedo negar la existencia. El tema es cómo disfrazo esa existencia. Bueno, algo que es real. Hay un mito de que el hombre nace libre. Eso es un mito. El hombre no nace libre. Si dicen que es papá, nadie nace libre. Todos nacen en una familia. Hay familias más funcionales, matrimonios hermosos, casados, mucha felicidad, y hay familias disfuncionales, donde el padre se borra, la mujer lo quiso abortar, después lo abandonó. O sea, hay de todo. Yo soy consciente porque me toca entrar a las villas todos los fines de semana y he visto las peores miserias y reconozco que hay de todo, desde mucho amor hasta mucho odio. Es así la naturaleza humana. Pero lo que es real, que el hombre no nace libre. El hombre nace en comunidad, necesariamente. Si no, se moriría de hambre al primer día de vida. Entonces, si no nace en una comunidad que lo contenga, no sobrevive la especie humana. Entonces, eso de que el hombre nació libre es un mito que se viene arrastrando en todas las revoluciones. Agarren cualquier revolución y siempre hubo alguien que dijo no serviré. Eso es real. Pero, ¿cómo disfrazan entonces esto? Como saben que el hombre es un ser sociable y un ser social, que naturalmente va a buscar por un instinto natural, y de ahí viene el fenómeno de la sexualidad, que es mucho más complejo de lo que la gente cree, no se reduce a construcción social y tampoco se reduce a la cuestión de la biología, es mucho más compleja la sexualidad. En este intento de justamente de sociabilizar y de formar familia y de tener un fin posterior a la vida, porque somos conscientes de lo finito que somos los humanos, te dicen, bueno, reemplacemos los hijos y la familia con animales. Porque el animal es mucho más fácil de controlar, no te quita tiempo de trabajo. La mujer que se siente liberalizada, que después de 5 abortos y trabajando 2 horas por día, de lunes a domingo, llega a los 40 totalmente deprimida. Entonces le dice el propio sistema que le vende los abortos, le dice, bueno, ahora tenés dos opciones. Como sos una mujer libre y empoderada, o le compras comida a tus 40 gatos o pagas una fecundación in vitro. Pero literalmente esto funciona así. ¿Sí? O sea, acá Además, no te olvides caminar que en el la calle. perro o el gato el día de mañana te complica la existencia, le sacas el collarcito y lo sacas para afuera. Y se acaba Ni el drama, hablar. ¿no? El toque.
Y porque también es una cuestión de lo que hemos hablado con muchos psicólogos, que esto está en nuestro libro, ¿por qué la gente por ahí es más fácil relacionarse con un animal que con un ser humano? Porque un animal no le va a hacer a una persona una escena de celo, una discusión, un destrato de decir, bueno, yo planteo algo distinto. No tiene más exigencia. Al animal como sacarlo a pasear y darle un hueso ya... por- yo entiendo que sea así y está bien que sea así. Yo tengo dos mascotas, de hecho, y es natural. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de jerarquía. El animal está agradecido, como al que le gusta, si esto le gusta la teología, alguien lo va a entender este ejemplo. Esto no es apologética, es una cuestión de un ejemplo nomás. Es como la relación que hay entre los ángeles y Dios, con toda la magnificencia que tienen los ángeles, pero esta cuestión de jerarquías naturales de la que hemos hablado. Entonces el animal se va a sentir contento de que una persona le hace un cariñito, le da un huesito, lo sacó a pasear, y claro, no es como un hijo que me pasa a mí, que se despierta a las 3 de la mañana llorando y que para uno quiere estar escribiendo el libro y de repente te exige otro tipo de cuidado y otro tipo de responsabilidad y pasar noches enteras sin dormir. Ya no es una cuestión de que uno puede meter a cualquier amante en la casa o que uno ya puede salir cuando quiere. Entonces ahí uno entiende por qué la gente pro animalismo tiene ciertas características que la gente normal, entendiéndose la normalidad de la gente, no el pequeño burgués de Puerto Madero con la vida acomodada y mantenido por los padres, sino la gente que en efecto vive en los suburbios, vive en las zonas rurales, no ven a ver, entienden lo que es el respeto a los animales, entienden que no hay nada loable en el maltrato animal, esto es propio de la filosofía en el medioevo, no hay nada noble en maltratar a un animal, no hay nada noble en depredar la naturaleza, pero hay diferencias ontológicas. Entonces, eso es lo que nosotros marcamos, hay diferencias ontológicas. Miren, hay registros de la humanidad de antaño, desde que tallaban en una piedra o en un árbol información para sus pares. Y esto se lo dice incluso gente como Lacan, que es como un paradigma del mayo francés. Yo no voy a citar ni siquiera gente de derecha para contestarle, sino con los propios autores que ellos mismos les gusta leer. Los animales tienen algo que se llama comunicación. Un perro ladra, las abejas tienen un sistema de comunicación hermosísimo. Tener comunicación es tener lenguaje, porque el lenguaje es un campo simbólico. De hecho, miren que yo tengo una mascota, tengo una perra que está acá al lado mío, que no la puedo filmar porque ya se fue. Pero los perros no cuentan chistes. A ver, mi mascota no vino un día y escribió en la arenita su nombre, que dijo Agea, y le dedicó una carta de amor a otro perrito. No cuentan chistes, los monitos no le cuentan cuentos de terror. No, porque se comunican y eso es real, pero no tienen lenguaje, no tienen campo simbólico. No es que tiene una estructura de derecho donde la cebra le va a iniciar un juicio por daños y perjuicios al león que se lo comió. En todo caso, la relación va a ser entre los humanos. Sí podemos decir, bueno, así como yo legislo junto a John para que si alguien le quema el auto a John, pague por los daños y perjuicios y para protegerse de la propiedad privada de John, bueno, entonces sí vamos a decir, bueno, protejamos, por ejemplo, la contaminación. Y estamos de acuerdo, o sea, que no hay una actitud predatoria, estamos de acuerdo que hay una cuestión de responsabilidad, porque es libertad más responsabilidad. Eso estamos de acuerdo. Pero no de ahí de decir que tiene la misma naturaleza ontológica, porque no es que el animal va a crecer en dignidad, la que va a bajar es el hombre, es una cuestión natural. No es que porque le dimos derecho la cebra o la vaca van a empezar a hablar nuestro lenguaje y se van a sentar en el Senado a discutir qué es lo mejor. O en todo caso, quieren dar derechos sin saber lo que es el derecho y sin entender con un sistema jurídico, preocupémonos primero por la especie humana, qué hacemos con los niños por nacer. En todo caso, llevemos el debate por ese lado y después con todo gusto, y vamos a ser universalistas, como le gusta a los progres, que una característica de los padecientes del universalismo, seamos coherentes con el pensamiento. Y yo ahí quizás podríamos sentarnos Además, a tenés tomar un otra café y cosa dialogar. que la sociedad postmoderna es adicta a la satisfacción inmediata. O sea, que vos lo conseguís mucho más fácil con los animales. El animal vos le tiraste un huesito, el perro, y está contento y te salta y está buenazo. Entonces, vos ahí ya tenés, ay, qué buen, no sé, qué buen dueño de este animal que soy, mira qué bien que lo mantengo, mira qué lindo que tiene el pelito, porque le pongo un shampoo, no sé qué, y de la misma manera que vemos la adicción de muchas personas por eh, vos mirás los juegos de los juegos en los celulares, por ejemplo, ahora, ¿no? Versus los juegos de nuestra época, que eran re complicados. Y hoy el juego de hoy en día, vos tocas un botón y te salen 45 carteles que te dicen genial, fantástico, sos el mejor, no puedo creer lo que hiciste, toma 1000 puntos. Y la gente es, bueno, de la misma manera que se adicta al like, ¿no?
te subo la foto, espero el like, el comentario, ay, qué linda que estás, amiga, no sé qué, te queda re bien eso que o sea, tenemos una adicción a esa satisfacción, a ese sentimiento de panza llena que tenemos y se ve muy, muy en el modernismo y yo lo veo muchísimo en este aspecto, en el aspecto de los animales, porque es muy fácil, es mucho más fácil, como decías, criar obviamente un perro que un hijo y el perro tampoco le va a ir a contar a tu vecino lo mal dueño que sos ni nada por el estilo, entonces vos siempre tenés eso, ¿no? Bueno, de última donde se me complica, tengo mis 45 gatos que me siento en el sofá, miran Netflix y todos me vienen a acariciar, entonces soy la reina de Gatolandia. Y de ahí también esa satisfacción, ¿no? Como que bueno, ya está, ¿no? Consigo fácilmente algo que con un ser humano es más difícil de conseguir porque tengo que comportarme y tal vez sacrificar cosas que me gustan hacer para dedicarle tiempo o lo que sea a otro ser humano. Eso con los animales no precisa, entonces es facilito. Totalmente. De hecho, me gustó muchísimo un concepto que has aportado, que es el eterno presente, esta cuestión de la satisfacción inmediata. Porque, ¿qué sucede en las sociedades hedonistas? Hacen del placer un fin último. De hecho, es propio de todo hedonismo. El sistema hedonista funciona así. El tema es que la persona que está totalmente anestesiada por el placer, piensen desde un drogadicto hasta aquel que ha hipersexualizado su vida, rara vez se va a sentar a meditar, razonar e intentar comprender la realidad. Las personas que viven en el eterno presente, por eso tomé el ejemplo de los adultos que se comportan como niños y los niños que están hipersexualizados, hay gente que no tiene noción histórica. Al no tener noción histórica, si no tienen un punto de partida, no tienen un punto de llegada, entonces están atrapados en un bucle de tiempo en el eterno hoy. Todo se subsume al eterno hoy. Te voy a dar dos ejemplos puntuales para que se entienda. Voy a dar un ejemplo muy, muy casero, pero después sí voy a entrar en una cuestión más filosófica. Ejemplo casero. En nuestra época, al menos yo, que ya tengo mis añitos, yo cuando era chico, me encanta, hay una serie que me encanta, y hasta tengo todo el póster acá en mi pared, de Código X, o Expediente X, o Text File, como lo quieran llamar. Estaba ahí, justamente los extraterrestres, 10 temporadas, era hermosa la I serie. want to believe, Lo que, sí, tal cual. exactamente, ese póster que yo tengo. Y ¿cuál era la gracia de esta serie? Como de todas las series, además que eran extremadamente largas, uno tenía que esperar una semana entera para ver un capítulo. Que no, uno tenía que ser paciente, entonces uno, bueno, veía el capítulo y después tenía mil cosas para hacer. Después se puso de moda ver, no, esperemos que salgan todas las temporadas completas y las veo en un solo día. Fenómeno Netflix es muy interesante. Sí, sí, al principio era con el Pero DVD, ahora, después ahora con Netflix, en 3 horas te comiste toda una serie que la tendrías que haber mirado en un mes. exactamente, pero además hay un fenómeno más particular. Hoy por hoy ya ni siquiera se ven las series. ¿Cuáles son los de mayor éxito en YouTube? Lo que resumen series, resumen películas. Pues ya la gente ni siquiera pierde tiempo. ¿Por qué gastar una hora de mi vida en ver una película que la puedo ver resumida en 15 minutos? Esa necesidad del eterno presente. Y ahora voy a pasar a una cuestión un poquito más filosófica. Es una cuestión de que se vea cómo se traduce esto. Todo aquel que tiene una empresa, y se los dice alguien que labura con muchas personas a cargo y que trabajamos todos los días, uno de los principales test que se realiza cuando alguien ingresa es el del árbol. El famoso, bueno, venga John, siéntese acá, dibujo un árbol. Dibujo un árbol. En realidad el secreto del dibujo del árbol, más allá que hay algunas características muy particulares, lo que interesa es la línea de horizonte y las raíces, nada más. O sea, interesan muchas cosas, pero el empleador, ¿qué es lo que le interesa? La línea de horizonte y la raíz. ¿Por qué? Porque no está arraigada la persona, no está arraigada su moral. Que no vaya a ser un hombre que el día de mañana entró a la oficina con un arma y nos bajó todo porque agarró un ataque de locura. Entonces, lo que importa es eso, después veremos otros detalles. Pero esa clave de la raíz moral tiene que ver incluso con el pasado. Porque por A o por B, porque uno cree en Dios o por una cuestión de herencia cultural, el sistema occidental lo resume Ulpiano y se complementa con la tradición judeo-cristiana. ¿Qué es lo que decía Ulpiano? Justicia justamente, ¿cómo es el sistema de justicia? Dar a cada uno lo suyo, que ya implica un concepto de propiedad privada, de prerrogativas, de distribución y retribución. Procurar el bien y evitar el mal, una visión objetiva de la moral. Vivir honestamente, una visión conservadora de la filosofía.
Después algún día vamos a hablar del conservadurismo, que es un tema apasionante. Cuarto, no dañar a nadie. Herencia judío-cristiana. Los mandamientos deontológicos, como siempre, expresados en términos negativos. De ahí el concepto de la libertad negativa de Isaías Berlin. No violarás, no matarás, no mentirás, no robarás. Esta era la esencia. Pero todo esto tiene una herencia cultural que fue forjando los sistemas jurídicos de Occidente. Por eso hay un constante ataque al pasado, a las leyendas negras del indigenismo, esta visión del ecologismo de que el hombre en el pasado era predador y te dibujan un panorama horrible desde Netflix, desde los celulares con las baterías de litio, te hacen creer que vos sos el hombre malo porque en efecto seguís mutilando al planeta Tierra, y aparece el ecofeminismo. Son más que simpáticas estas chicas. Y algunos aliados que también son bastante extravagantes, que dicen, no, el hombre blanco, además de violar y cosificar a la mujer, cosifica a la vaca y está violando el planeta Tierra. Claro, recuerda cuando hablamos del concepto animista del siglo XVI, este retorno al panteísmo de creer que hay una voluntad divina. ¿Cuántas veces alguien habrá escuchado decir que la pandemia o que un terremoto es producto del planeta Tierra que tiene su propia voluntad y se está vengando del hombre capitalista que se ha abusado tantos años? El Gaia nos está devolviendo lo que le hacemos. Ahí va, exactamente. Todo esto es una cuestión de sentimiento, porque uno cuando ve la realidad, yo cuando les invito a debatir, desde la figura que más detesto como Bartolomé de la Casa, que para mí tenía todas las características de un progresista, pero uno cuando ve a las figuras de Francisco de Vitoria en la segunda escolástica, y uno cuando discute lo que fue el proceso de colonización en América, y uno le explica por qué 400 hombres logran, entre comillas, conquistar América, y ahí no hay relato que resista, el discurso colisiona con la realidad, porque dice, bueno, explícame cómo 400 hombres acaban con un imperio enorme. Y las lanzas traspasaban las armaduras, les aviso, para que si alguien me quiere correr por ese lado. Lo que sucede es que viene el Dios bueno, un Dios que no exigía sacrificios de niños, un proceso que no raptaba mujeres ni destruía pueblos. Porque a mí cuando me hablan de que los españoles, por dar un ejemplo, fueran los hombres malos que acababan con el planeta Tierra, yo les digo, ven el color de piel que ustedes tienen, ahí se van a dar cuenta cuál fue la verdad. Porque, en efecto, en América hubo un proceso de mestizaje, lo cual quiere decir que las culturas se mezclaron y se nutrieron mutuamente. Y además que hay toda una cuestión de contexto histórico que no vamos a entrar a hablar de cuestión del indigenismo, pero digo, para que vean cómo un efecto en la posmodernidad, el tema este del ecologismo, el tema del animalismo, el veganismo, que está tan de moda ahora, siempre se maneja con esta cuestión de la culpa, donde te hacen un relato para que te sientas culpable. ¿Cuánta gente rica con culpa de clase? Decir, ay, me siento culpable, entonces vamos a ver, yo vivo en Puerto Madero, pero aporto todos los días, todos los meses, $10 a Greenpeace. Y los hombres que se sienten culpables, entonces son aliados feministas, y la mayoría de los hombres, lejos de ser hombres de verdad, católicos, que se paran bien y derechos en la vida, con dignidad, terminan siendo o unos arrastrados sin dignidad, o están encubriendo figuras de abusadores, que también es real. Porque acá no negamos los abusos, sino la interpretación que hay sobre los mismos. Entonces, vemos que hay ciertas contradicciones. La culpa de clase, ¿cuántos hombres blancos besándole los pies a gente de otras señas en Estados Unidos con esto de George Floyd? ¿Cuánta gente se sentía culpable de ser blanca que en Argentina, donde había el Estado, literalmente el Estado mató a más de 90 personas, literalmente, no es una cuestión de que se murieran de hambre, no. Fue y le pegó un tiro como a Luis Espinosa, el propio Estado le pegó un tiro a Luis Espinosa, pero la gente preocupada por la serie de Netflix de George Floyd, entonces ponían en el Instagram la fotito negra. Y bueno, esa es la culpa, le generan culpa. Chicos muertos de hambre, que esto hicimos una entrevista días atrás desde la radio, chicos que estaban muertos de hambre, literalmente muertos de hambre. A mí me da miedo hablar con esos términos porque es la forma en que la gente lo va a entender. Iba un grupo de veganos, hizo una merienda a base de pasto en diciembre del 2019, pero se iban a boicotear cuando justamente un grupo de tuiteros de derecha le habían pagado un asado hace poco en plena pandemia a estos chicos. Que por cierto, encima estos veganos encubrían a un abusador en Misiones, encima. O sea, hicieron como cartón lleno. O sea, Sí, un sí, chico que porque no está hay que olvidarse que todas las desnutrido. causas posmodernas son primero leales a la izquierda o como se le quiera llamar,
y después leales a las causas que ellos dicen representar. Por algo, vos cuando ves que una mujer conquista un puesto de poder que antes no tenían, supuestamente, está buenazo siempre y cuando no sea de derecha. Que ahí no es un logro, ahí no pasa nada, ¿no? Entonces ves como todas las causas primero son leales a la causa, a ver, al motor que tienen, a la mente, al cerebro que piensa por todos los robotitos y les manda por wifi, como las películas, como ves en la película aquella de Will Smith, de iRobot, cuando él rompe el cerebro principal, ¿no? Como los robots dejan de comportarse de esa manera, y es tal cual. De ahí sale todo, hay causas de muchos colores, pero sí, la base siempre es la misma. Se reportan al mismo jefe. Y todo además que hay un proyecto geopolítico muy interesante por detrás que vincula el tema del veganismo y el ecologismo de fondo, pues no es una cuestión de que cada uno quiera comer, que en eso tiene la libertad de cada uno elegir, sino la cuestión cultural que hay de por medio. La cuestión cultural es la clave, porque la cultura termina siendo ese campo subjetivo en el cual las personas desarrollan todas sus ideas, creencias, axiomas, formas de vida, que se traducen en los vínculos sociales que tiene el individuo, digamos. Entonces, acá lo que importa es el comportamiento cultural. Este comportamiento cultural que del veganismo y del ecologismo en general es muy particular, porque también trabajan sobre la culpa. Ya no es culpa de clase, es culpa de especie. ¿Cuántas veces han visto afiches de es fácil ser humano, es difícil ser animal, o estos grupos antiespecistas, o este feminismo antiespecista, Es donde si más, había uno una dice, ah, no, propaganda, no esto sé si vos te acordás, hace un año o dos, donde mostraban a un niño pobre en la calle, con carita de triste, flaquito, que miraba a la gente lo pasaba y lo miraba, no le daba nada. Todo el recorrido, ¿no? Hasta que él llegaba a su cajita de cartón donde él se metía y dormía ahí, y pasaban por detrás de un objeto, al continuar la filmación era un perrito. Entonces, o sea, la ridiculez de que ponían como que no existieran niños que estaban en esa situación. O sea, imagínate si hubiera un niño que pasara hambre, imagínate si existieran niños que durmieran dentro de una caja de cartón, como que no pasara y tenerle lástima al perrito. O sea, obviamente mucha gente saltó y criticó eso por la ridiculez de poner como si no existiera el ejemplo de un niño, de un ser humano que pasara por esas condiciones, y el pobre perrito que estaba sufriendo todo ese desprecio de la sociedad, y todas las peripecias y el malestar físico que estaba pasando, como si no existiera en los seres humanos. hay para ya ir cerrando para que vean cómo es en efecto esta gente ecologista, vean cómo gente como Peter Singer o Stephen Wise, que son, especialmente Peter Singer, que es el pionero intelectual del animalismo, esta idea de que el animal tiene derechos, esta idea de que el animal es igual que el hombre y la liberación animal, no en vano está en la ONU. Él es uno de los asesores que posee, incluso ha estado trabajando con el Consejo de Seguridad. Estudien lo que es la ONU, lo que es el Consejo de Seguridad y van a ver la diferencia que hay. ¿Dónde está la pantomima y dónde está el poder real en términos internacionales? La ONU, que permitió que Margaret Sanger, que presidía American Planned Parenthood, esa mujer que dijo que el aborto tiene que ser una herramienta de control demográfico para que latinos, negros y discapacitados no se reproduzcan, esa misma mujer que presidió fue la que logró, gracias a la ONU, fusionarse con organizaciones de la India y crear la International Planned Parenthood. Vas a ser la American a la International, gracias a la ONU. La ONU que en el 74 plantea la conferencia de Bucarest para la reducción poblacional. Y como fracasa esa conferencia, a partir del 76 va todo el financiamiento de lleno a todas las causas que eran ecologistas o feministas, en el acto. Y siempre con este discurso de la liberación de la mujer, la liberación del planeta, que el hombre es un cáncer, que cómo contamina. Y uno cuando empieza a ver los datos, y uno agarra y dice, bueno, vamos a Heritage Foundation. Resulta que las economías más libres son las que menos contaminan. Entonces empieza con teorías rebuscadas. Ya empiezan, no, porque en realidad son los países del norte que explotan en los del sur. Ya empiezan a buscar. Y entonces, ya ahí, ya empieza a colisionar el discurso con el relato. Y en última instancia te dicen, vos todo lo que estás diciendo lo decís porque sos hombre o porque sos especista, que crees que tu especie es superior a las otras. Claro, o sea, si uno quiere ser la voz del niño por nacer, está mal, pero ellos sí pueden ser la voz del perro. Es una cosa bastante y no perciben esto. Porque no es que ellos dicen, uy, sí, la verdad que estoy siendo un incoherente bárbaro y tendría que cambiar. No es que lo perciben.
están totalmente alienados de la realidad. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque nos da muestra de que esta gente es la que después termina formando políticas públicas. Peter Singer, que salió a decir que está bien discriminar a los viejos, está documentado esto, gente. De hecho, me dio el documento, diciendo, no, bueno, es mejor que sacrifiquemos recursos en la gente más joven que los viejos, ya está, si igual no le queda mucho tiempo de vida. Optimicemos los recursos en la gente más. Y este es el padre del animalismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo copulan los animales? Bueno, en general, yo sé que alguno me va a decir algunos ejemplos de algunos pajaritos. En general, el animal no tiene un proyecto de vida estable, es decir, bueno, el perro forma familia, se casa y ya está. La hembra se queda en el hogar, el perro sale a cazar y vuelve y está todo feliz y con. Entonces, de repente lo que estamos viendo es que está toda la sociedad hipersexualizada, la gente que no piensa, porque cómo se maneja el animal, por instinto, y cómo se manejan las personas en la posmodernidad con las emociones, por instinto, la emoción, el sentimiento. Ahora, ¿qué es más fácil de controlar? Pues yo de chico tuve un tiempo en el campo. Arrear un par de vacas que se manejan por instinto, con un poquitito de comida, las vas llevando de un lado para otro, o querer convencer simplemente a 2 o 3 personas en un curso que se animan a cuestionar absolutamente todo, que se animan a pensar, que se animan a decir, chacal, ¿qué es más fácil de controlar? ¿Una sociedad que piensa que los hombres son igual que los animales? ¿O una sociedad que dice, no, nosotros no somos animales, a nosotros nos van a andar acarreando así como así? Digo esto porque si a alguien realmente le gusta la libertad, tendría que ponerse a pensar en efecto quién está detrás de todo esto y qué ganan, porque esa es la clave. Uno dice, bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, piensen ustedes. A mí, si yo tuviese el poder detrás de un consejo de seguridad, de una mega empresa como IPPF, que se dedica justamente a vender abortos a la gente que está todo el día manteniendo relaciones sin cuidarse, o porque está hipersexualidad por una cuestión de tendencia y proyección de números, vamos a empezar a hablar de estadísticas justo hasta ahora, si yo fuese un magnate que quiere financiar movimientos feministas para llevar por una cuestión simple de interés personal mío, a mí lo que me conviene es que la gente se haga menos preguntas y se maneje por las emociones, se maneje por los sentimientos, que la gente se autoperciban perros, vacas, caballos, que son ovejas, corderos, que son muy fáciles de acarrear, muy fáciles de acarrear. Entonces quedará en la libertad de cada oyente saber cuál es el fin último de todo esto. Digo, yo veo el avance del sentimentalismo por encima de la razón en los últimos 10 años, por lo menos, lo ves, a ver, en todo aspecto. Vos ves, por ejemplo, como decías vos, competiciones que las gana el más diverso, ¿no? Como pasó en Argentina, si no me equivoco, hace unos años, en una competencia Miss no sé cuánto, Miss Córdoba, Miss Rosario, no me acuerdo, apareció una muchacha que era obesa y ganó, pum, de una a todas las demás que se habían estado cuidando y produciendo y todo lo demás para ser lo más bonitas posibles. Y lo ves también, yo que sé, en los programas de talentos, ¿no? Que el que viene a cantar primero le pregunta, ¿cómo andas? Y más o menos, ¿qué te pasó? Lo que pasa es que se murió mi tío ayer y no sé qué, te tira un lagrimón ahí, ¿viste? Entonces ya, tipo, no le puedes poner que no, no podés no pasarlo a la siguiente fase porque sos terrible mala gente, porque fíjate que el tipo está mal, ¿no? No le puedes hacer eso, ¿no? Y como eso lo vemos en todos lados, el premio Consuelo, el todos ganaron igual porque todos se esforzaron, entonces vos creás No todas pasan estas. de años sin aprobar como en Argentina. En Argentina no hace falta aprobar un examen para pasar de Sí, tal grado, cual. para que vean a dónde llegan. Entonces, todo basado en el sentimiento, nos vamos transformando en seres cada vez más primitivos, ¿no? Porque el sentimiento lo acompaña a la reacción, no la razón. Obviamente, uno me dice algo que me ofende, ¿no? Olvídate del concepto de yo me ofendo si quiero, porque como es, en la realidad es así, nadie puede ofenderme a mí. Alguien me puede decir algo, pero el que decide ofenderse soy yo. Entonces, todo a base de eso, de reacciones, ¿no? Entonces, vamos a apuntar siempre, como decís, para el lado más animalístico, más primitivo, más básico y que además es más fácil de controlar. Vos lo ves también en la gente cuando, por ejemplo, como lo que hablabas de George Floyd o este otro que mataron el otro día, la primera reacción de mucha gente me escribía, me decía, ¿viste esto que pasó en Estados Unidos el otro día? Qué horrible, cómo le tiraron 7 tiros por la espalda al tipo, no sé qué. Y yo digo, bueno,
Primero, a ver, cuando vos mirás el video, la policía ya le está apuntando al tipo. Cuando la policía te está apuntando con un arma, o cuando cualquier persona te está apuntando con un arma, yo te recomiendo que te detengas. Primero, para arrancar, ¿no? Segundo, por supuesto, siendo la policía, a vos te van a detener, tenés que detenerte. Primero te detienen, después nos sentamos y charlamos a ver cómo solucionamos el problema o lo que sea. Pero vos no podés decir, ah, no, porque yo no quiero ir, no quiero sentarme acá a charlar con ustedes, me quiero ir. Y el tipo va a subir al auto, ¿no? Vos no sabés si adentro del auto tenía un arma. Tranquilamente podría haber manoteado un arma y haberle pegado unos tiros a los policías. Pero la gente va a la reacción, ¿no? ¡Pum! ¡Qué horrible! Y obviamente que todo esto es parte de esta estupidización que se va haciendo del ser humano. Todo esto de la empatía, ¿no? Me encanta porque hablan de empatía, les encanta la palabra, no la entienden, ¿no? O la aplican solamente para un lado, pero es empatía. Y si vos no tenés empatía, y sobre todo los políticos, ¿no? Que son expertos en tener empatía con la plata ajena, vos tenés que ser solidario, amigo, porque fíjate que pobrecito él, yo me voy a tener que subir el sueldo porque... Pero vos tenés que ser solidario, hermano, porque fíjate que si no, sos parte del problema. Y lo podés ver, cualquiera que razona lo puede ver como un cúmulo, como algo que está todo junto, pero lamentablemente la mayoría de la gente se ha olvidado de lo que es razonar. Y yo lo veo mucho en las generaciones nuevas. Los razonamientos de las nuevas generaciones, de los gurises jóvenes, son terribles. La capacidad de sacar conclusiones que tienen es la de un zapato. O sea, vos ves que ante los eventos o ante las cosas que pasan en su vida, las interpretan de la manera que vos decís que una persona normal jamás se le ocurriría. Eh, Mencionaba, no quiero ser repetitivo porque justo ayer hablé de esto en otro video, una chica que pasaron la otra vez un post de una imagen que ella había escrito, que creció sin padre, ¿no? La feminista típica, ¿no? Con todo el aspecto estereotípico de la feminista, que ya lo conocemos, bueno, tal cual. Crecí sin padre, me daba mucha ansiedad los días del padre porque yo no tenía, y lloraba mucho y me traumaba porque los otros niños estaban felices con su papá y yo no tenía, bla, bla, bla. Y después de darte todo un texto largo que de verdad vos decís, te da pena por todo el daño que le hacía la ausencia paterna que tenía, pone, pero mejor, porque de repente me hubiera tocado un padre opresor o machista como son todos. Y vos decís, loco, estás sacando la conclusión más lejana de la realidad que podés sacar, y vos decís, ¿qué pasa, no? ¿Dónde se perdió la capacidad del razonamiento básico del sentido común de una persona normal? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que pasó? Y bueno, creo que todo esto es parte de la respuesta. coincido plenamente que en efecto está como lo has dicho vos, hay una cuestión que colisiona el discurso con la realidad. También el ejemplo de esta feminista. Ella tiene un discurso, ¿ah? Una realidad que es muy lamentable, pero ella es lejos de procurar de decir, bueno, a ver, ¿qué sería la realidad? El área propio de la vida me llevó a no tener padre. Eso es una realidad, es una cuestión aleatoria, no es algo que uno pueda controlar, y menos de niño todavía. Dejo de decir, bueno, ojalá o podríamos trabajar para que haya mejores sistemas de adopción, para que otras mujeres no pasen por lo mismo que yo y puedan tener un buen padre en su hogar. El resentimiento. El sentimiento, resentimiento, básicamente. Es tan común, no hay progresista que no sea resentido, sin excepción. No he conocido ninguno, ¿por qué? Porque es una cuestión del sentimentalismo. Porque el sentimentalismo es lo que nutre el movimiento de la posmodernidad. Y el progresismo utiliza esto para llevar adelante sus agendas, con sus características propias que tiene todo progre. Todo progre tiene tres características que son elementales. Entonces, claramente que se va a nutrir del sentimiento, porque es la mejor herramienta dialéctica para su lucha. Entonces, ante eso yo no tengo más nada que agregar porque es tal como lo has dicho vos a la perfección. Y los políticos, obviamente, ahí va el tema. Tenemos el ejemplo para ya como darle un cierre, pero viene el ejemplo de los políticos, como bien dice John, el ejemplo es fantástico. Acá en Argentina gana el peronismo, que la justicia social, bueno, que una nación presente y que un Estado que está al servicio de la comunidad y que los vamos a mantener encerrados y en cautiverio con el tema de la cuarentena durante 150 días, como estamos yendo hasta ahora, 160 ya. Todo en nombre de la seguridad pública, la salud pública,
gente que se está muriendo de depresión, gente que se ha suicidado, gente que se quedó en la calle, gente que no tiene de dónde comer. Entonces viene uno y dice, bueno, miren gente, estamos haciendo todo el esfuerzo, ustedes los políticos bájense en el sueldo. ¿Sabe qué dice el presidente? No, ¿para qué bajarle el sueldo a mis diputados y bajarme el sueldo yo? Eso es una medida populista que no soluciona nada. Claro, Sí. que los hombres Esa es deciden, y la populista, gente ¿no? piensa, eso es todo, eso resume toda la realidad. El discurso, hasta que algún vivo pregunta, aparece la realidad con una simple pregunta, ¿por qué no se bajan el suelo de ustedes? Y la reacción, ahí usa todo el mecanismo de censura, que te das cuenta, que no te dejan hablar, que el discurso de odio, que ya sos un cipayo, que sos un vendepatria. Además que ellos laburan Lo un mismo, lote de horas, ¿no? Supuestamente están laburando mínimo ya, 12 horas cada uno, haciendo que no sé, porque, ¿no? Pero, no sé, estarán leyendo de repente los comentarios que le manda cada uno. Ponele y ahí ya tenés tranquilamente 12 horas. Ni hablar. Y cómo ahí sí es dogma, ¿no? Como cuando ahí hablas de hacer algo 100% práctico y, 100, y en beneficio del pueblo, ahí es un dogma. Ahí no seas tribunero, flaco. ¿Cómo me vas a pedir que me baje el sueldo? ya, Entonces, digo, es exactamente. una cosa que parece mentira. A mí lo que me preocupa igual es la sumisión que hay del pueblo argentino. A ver, yo como uruguayo estamos mal acostumbrados al porteño que viene a pasear Uruguay. Que es altivo, que es soberbio, que es jetón, que es prepotente, que tiene ese orgullo de ser argentino. Y entonces uno dice, bueno, a este tipo de personas no la pueden pasar. ¿No? Nosotros tuvimos una cuarentena ahí que no fue obligatoria, toda una cosa muy simplita. No sé si, llegamos, si hemos llegado a los 40 muertos todavía, pero andábamos ahí en 6 8 meses, tenemos 30 40 muertos. Y uno dice, ¿qué pasó con el argentino ese que era tan rebelde, tan antisistema, tan. ¿No? ¿Qué pasó con la argentinidad, con la calle más larga del mundo y no sé cuántas cosas más? ¿Dónde quedó todo eso? A mí, por lo menos de este lado del río, me sorprende muchísimo. No sé qué está Coincido. pasando, no sé si es que todos se creen el cuento del virus y de la enfermedad mortal, no sé cuánto. Este, no sé qué pasa, la verdad. Pero me preocupa porque digo, si se puede someter tan fácilmente a un pueblo que era tan rebelde, digo, nosotros nos caracterizamos por ser siempre un poco más perfil bajo y un poco más tranquilos. ¿Qué nos tocará cuando vuelva a la izquierda de Uruguay? ¿Cómo lo que nos van a poder hacer? Si esto le pueden hacer a los argentinos. No, coincido, coincido. Yo ahora justo me tengo que retirar, tengo en mi programa en un ratito, pero coincido con vos en tu análisis. De hecho, lo que siempre hemos denunciado, que yo dije en un momento, no basta con salir a marchar una vez cada tanto y hacer catarsis, porque primero que eso al político no le afecta en nada, literalmente. Segundo, siempre insisto, no entiendo la pasividad del pueblo argentino porque no alcanzan los patrulleros para todos. O sea, miren que yo me defino como conservador, pero en ese sentido me quieren tildar de libertario, palo libertario, anarcocapitalista, la etiqueta me tienen sin cuidado, pero no creo en la sumisión ante ningún poder político, desde el vamos. Y tercero, hace poco, presidente con uno de los sindicalistas más mafiosos, abrazados, los besos, sin barbijo ni distancia social, un sábado de mediodía comiendo asados, se filtran las fotos, que no lo pueden desmentir, intentaron bloquearlas y ya era tarde, hasta tuvieron que reconocer que hubo una reunión ese día, por el escándalo que fue, cuando 24 horas antes un padre no pudo despedirse de su hija que tenía cáncer por los protocolos. Sí, sí. Entonces lo Bueno, que y el yo puse y cumpleaños lo de que yo Cristina sostengo no fue hoy o hace unos también, días. Y fiesta y todo joda y no se puede hacer reuniones y sociales, pero. lo que yo, y yo en ese sentido, lo dice alguien como padre, yo con esto cierro, me tengo que ir, pero lo digo yo como padre. Yo no entiendo realmente la sociedad argentina. A mí me cuesta entender. Yo cuando tengo que dar conferencias a Chile me preguntan por el peronismo de Argentina. Es muy difícil de describir. Porque a mí me llega a pasar algo con mi hija. A mí hace poco me pasó en plena pandemia que no me quisieron vacunar a mi hija hasta que le metí un patadón en la puerta con guardia y todo. Y le dije, acá hay dos opciones. ¿Nos recagamos a piñas? Encima me encanta. Yo me dedico a pelear. O sea que y me llevas Dale. preso, no tengo ningún problema en ir preso, pues ya he estado preso un montón de veces y no me molesta para nada, y los conozco a todos los chicos en la comisaría, o cumplen lo que tienen que cumplir, que es vacunar a un bebé. O sea, pero a mí me llega a pasar eso de que no puedo ver a mi hija con cáncer, porque un grupo de burócratas
que acá pasa en Córdoba, que están de fiesta y que se filtran las fotos de fiesta como si nada, después te impiden ver a tu hija que se muere de cáncer, a mí, no voy a decir lo que tenemos que hacer, pero empieza con PIS y termina con TOLA, y la única solución que tienen estos políticos, porque me llama la atención la pasividad y el frío que tiene en la sangre, porque eso a nosotros también nos chocan bastante los porteños en algún punto. O sea, los porteños son todos, yo soy el más cheto, el más capo, ustedes provincianos. Sí, sí, pero la resistencia siempre estuvo en Córdoba, digamos. Si vamos a hablar históricamente, la resistencia todo estuvo en Córdoba históricamente. Y segundo, demostrar que la tenés más larga que el resto y no te dejes llevar adelante por un gobierno de porquería como son el actualmente. Entonces, media pila, digamos. Eso a mí Fantástico. también me sorprende la pasividad de varios argentinos, de varios. Igual algunos ya están empezando a despertar, gracias a Dios. Vamos arriba. Muchas gracias, Horacio. Te dejo libre por tu tiempo. Te agradezco, Pila, por tu buena onda y también por tu soltura, porque a mí me gusta justamente hablar con libertad y que se ofenda el que se ofenda. Voy a finalizar ahora la transmisión por Facebook. Les agradezco a todos los que participaron también mirándonos.